Muy buenos días, niños. Bienvenidos a la clase número 7 de Ciencias Naturales. Bueno, seguimos con nuestro contenido del tiempo atmosférico, pero hoy vamos a ver las características de este tiempo atmosférico. ¿Recuerdan la clase anterior, la clase número 6? Muy bien, comenzamos con este contenido que era el tiempo atmosférico, ¿cierto? Y visualizamos los elementos, ¿cierto? Característicos que aluden a este tiempo atmosférico y también el concepto. ¿Cierto? ¿Qué es el tiempo atmosférico? Muy bien, el tiempo atmosférico es el comportamiento que tiene la atmósfera, ¿sí? Bueno, niños, los invito a ver nuestro objetivo y escribirlo en su cuaderno. Hoy, lunes 3 de mayo, vamos a comprender las características del tiempo atmosférico y los elementos asociados a ellas, ¿ya? Muy importante, miren los conceptos claves que vamos a ver hoy. Temperatura, precipitaciones y viento, ¿ya? ¿Serán esas las características del tiempo atmosférico? Sí. Vamos, niños. El tiempo atmosférico es cómo se encuentra la atmósfera en un lugar y momento determinado. Algunas características del tiempo atmosférico son la temperatura, el viento y las precipitaciones. ¿Ya? Cuando la temperatura baja, el tiempo atmosférico es frío y al subir la temperatura, el tiempo atmosférico se hace más cálido. El tiempo atmosférico puede presentarse de la siguiente forma. Miren los elementos. Despejado, ¿cierto? Vemos un sol hermoso. Vemos, ¿cierto? Acá parcialmente, ¿cierto? Despejado. Hay nubes, ¿cierto? Sobre el sol. Luego tenemos nublado, solo nubes. Y tenemos también el tiempo acá lluvioso. Una nube con lluvia. Muy bien, niños. Este contenido deben escribirlo. Miren, aparece el lápiz escribiendo. Bueno, ahora que ya recordamos lo que es el tiempo atmosférico, vamos a ver las características de este tiempo atmosférico. Primero se nombró la temperatura, ¿cierto? Miren esta imagen. ¿Qué se presenta? Aquí vemos regiones, ¿cierto? La Serena, Valparaíso, Santiago, Rancagua, Talca, ya de norte a sur. Y se presenta, ¿cierto? El tiempo atmosférico. En La Serena va a estar, ¿cierto? Cálido, miren, la mínima de 16 grados y la máxima de 27. Luego en Valparaíso va a estar un poco nublado, Santiago también, Rancagua, muy nublado. En Talca va a llover. Se dan cuenta que en todas las regiones, ¿cierto? Se da un tiempo distinto, un tiempo atmosférico distinto. Veamos qué es la temperatura. Bueno, la temperatura es la sensación de frío o calor de un cuerpo o atmósfera. En este caso, ¿cierto? Estamos viendo la sensación de frío o calor, pero de la atmósfera, ¿cierto? Acá tenemos el termómetro. ¿Qué es el termómetro? Bueno, el termómetro es el objeto, ¿cierto? O el elemento que nos indica si hace calor o hace frío, ¿cierto? O si la temperatura está alta o baja, ¿ya? Estos deben escribirlo en su cuaderno y dibujar el termómetro. Seguimos. ¿Qué observamos en esta imagen? Una pareja tapándose, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay mucho viento. Muy bien. Esa es la segunda característica del tiempo atmosférico, el viento. ¿Qué es el viento? Bueno, el viento es una corriente de aire producida en la atmósfera, ¿ya? Y el viento nosotros lo podemos medir con, ¿qué cosa? Con el anemómetro. El anemómetro es este elemento que mide la intensidad del viento, ¿ya? Y tenemos la veleta, ¿ya? Que nos indica la dirección del viento. O sea, tenemos dos elementos, ¿cierto? Relacionados con el viento. Uno indica la dirección, ¿cierto? Hacia qué lado o desde qué lado viene el viento, si es del norte, sur, este, oeste. Y el anemómetro, que nos indica qué tan fuerte está el viento, ¿ya? A qué velocidad, ¿ya? Bien, niños, vamos a la tercera característica del tiempo atmosférico, que son las precipitaciones. Bueno, ¿qué son las precipitaciones? Las precipitaciones es el agua caída desde las nubes en forma de lluvia, de granizo o nieve, ¿ya? Entonces, las precipitaciones no solo nos referimos a la lluvia, sino que a los granizos y a la nieve. ¿Cómo podemos medir cuánta agua cayó, por ejemplo, durante una lluvia?
con este elemento, ¿ya? Con este objeto que se llama pluviómetro, ¿ya? Muy bien. Veamos acá. El tiempo atmosférico, niños, cambia a lo largo de las diferentes estaciones del año. Por ejemplo, en la primavera, ¿cómo está el tiempo atmosférico? Recuerden que en la primavera empiezan a brotar, ¿cierto? Nuevamente las hojitas. El tiempo es un poco más cálido, ¿cierto? No hace tanto frío. En verano, ¿qué pasa? Miren, hasta los árboles cambian. Están verdecitos, ¿cierto? Y también están los frutos de los árboles. En el verano la temperatura es alta, ¿cierto? Y tenemos que andar con chor y polera. En otoño, ¿qué pasa? Ahora, ¿cierto? En el mes de mayo, estamos en otoño. ¿Qué le pasa a los árboles? Sus hojitas cambian de color y se caen, ¿cierto? ¿Y la temperatura cómo está? Las mañanas están frías, ¿cierto? Y en la tarde está un poquito calentito, pero de todas formas tenemos que estar abrigados. Y en invierno, miren el árbol, solo hay ramitas, ¿cierto? Están totalmente desnudas, no hay hojitas, ¿cierto? Y acá la temperatura es súper baja. Aquí sí debemos estar con muchas más capas de ropa para poder abrigarnos, ¿cierto? Muy bien. ¿Se dan cuenta cómo el tiempo atmosférico va cambiando a lo largo de las diferentes estaciones del año? Acá en nuestra zona central, ¿cierto? En Linares se nota mucho más. Tenemos muy marcadas nuestras estaciones del año. Ya en el verano hace mucho calor, en el invierno mucho frío, ¿sí? Y en la primavera, ¿cierto? Florecen las flores y en el otoño se caen las hojitas. Bueno, niños, continuamos. Miren acá las estaciones del año. Yo les escribí acá el inicio y el fin de cada una, ¿ya? Aquí tenemos el verano, que comienza el 21 de diciembre hasta el 20 de marzo. Luego, del 20 de marzo al 21 de junio, tenemos nuestra estación otoño, ¿ya? Luego, del 21 de junio al 23 de septiembre, tenemos el invierno, ¿ya? Del 23 de septiembre al 21 de diciembre, tenemos la primavera. ¿Se dan cuenta? Acá están las características, ¿cierto? En los dibujos, claramente definidas. Muy bien, niños. Recordemos lo que hemos visto hasta el momento. Dice acá, tenemos estos 4 objetos o elementos, ¿cierto?, que tienen que ver con las características del tiempo atmosférico, que ya sabemos que es la temperatura, las precipitaciones y el viento, ¿sí? Bueno, ¿qué elemento tiene que ver con la intensidad del viento? ¿Ya? ¿Qué tan eh, fuerte o a qué velocidad va el viento? Muy bien, el anemómetro. Acá yo lo voy a escribir, ¿ya? Vamos a escribir acá. Entonces el anemómetro está acá, es el número, perdón, 1, poco chueco. Veamos, ¿quién tiene que ver con la temperatura? ¿Quién mide la temperatura? Muy bien, el termómetro. En 2. ¿Qué elemento está relacionado con la caída del agua, ¿cierto? Las precipitaciones. Muy bien, pluviómetro. ¿Y qué elemento tiene que ver con la dirección del viento? ¿Desde qué dirección viene el viento? Muy bien, la veleta. 4. Muy bien. Muy bien, niños, están súper atentos. Continuamos para recordar lo que hemos visto hasta el momento. El tiempo atmosférico cambia a lo largo del año y se hace muy visible con las estaciones del año. Sabemos que en verano hace mucho calor, en otoño se caen las hojitas, en invierno llueve bastante, en la primavera, ¿cierto? Vemos cómo florecen las flores. Muy bien. Vamos a sacar lo que quedó escrito para continuar. ¿Verdad? Van súper bien, niños. Muy bien. Bueno, niños, la actividad de hoy es la siguiente. Van a completar con los elementos que están relacionados con las características del tiempo atmosférico.
Dice, los elementos del tiempo atmosférico se miden con distintos instrumentos, ¿ya? Completa. La temperatura se mide con él, la dirección del viento se mide con la, y la intensidad del viento con él, y la lluvia caída se mide mediante él, y tienen que completar. Esto debe ir en su cuaderno, ¿ya? Todo ordenadito, niños, por favor. La segunda actividad dice, lee y responde. Escribe cómo es el tiempo atmosférico de tu ciudad en este momento, ¿ya? Considera la temperatura, el viento y si existen o no precipitaciones. Por ejemplo, puedo ponerle que la temperatura es baja, ¿ya? O alta. ¿Cómo es el viento? ¿Ya? ¿Cómo está el viento? Y si existen o no precipitaciones. ¿Ya? B. Escribe los cambios relacionados con las características del tiempo atmosférico que se producirán en 6 meses. ¿Ya? Apóyate de la imagen de las estaciones. O sea, al contar de hoy, ya de mayo, de esta estación de otoño, en 6 meses más, ¿cómo va a estar el tiempo atmosférico? Vamos a ver. Recuerden que cada estación dura 3 meses. ¿Ya? Entonces, si estamos aquí en otoño, en 6 meses más, ¿cómo va a estar el tiempo atmosférico? Aquí tenemos, acá 3 meses, ¿cierto? Más esos 3 meses son 6. Entonces, acá, en la primavera, ¿cómo va a estar el tiempo atmosférico? Eso lo escriben en la actividad. Actividad número 3. Completa el cuadro escribiendo sobre las características del tiempo atmosférico durante el año en el lugar donde vives. ¿Ya? Características del tiempo. Sabemos que es temperatura, viento y precipitaciones. La temperatura donde ustedes viven, ¿cambia durante el año? Sí o no. A escribirlo acá. Aumenta, disminuye o se mantiene. Por ejemplo, donde yo vivo la temperatura sí cambia, ¿ya? Eh, ¿Qué pasa? Aumenta y disminuye, ¿ya? Porque en invierno, ¿cierto? Disminuye y en el verano aumenta. El viento también cambia. ¿Qué pasa? También aumenta, ¿ya? Por ejemplo, en invierno aumenta bastante. ¿Las precipitaciones cambian durante el año? Sí. Yo diría que en este año, bueno, no ha llovido tanto, podría decir que ha disminuido en relación a otros años. Ya no está lloviendo tanto. Y eso es, niños, estas son las actividades que tienen que relacionar, que tienen que desarrollar, perdón, en relación a las características del tiempo atmosférico. ¿Ya? ¿Qué aprendimos hoy, niños? Muy bien, aprendimos que el tiempo atmosférico tiene 3 características: la temperatura, el viento y las precipitaciones. Y cada una de ellas podemos medirla de acuerdo a elementos, ¿cierto? La temperatura con el termómetro, el viento con 2 elementos, con el anemómetro, que tiene que ver con la velocidad del viento. Tenemos la veleta, que nos indica de dónde viene el viento, ¿cierto? La dirección. Y las precipitaciones las podemos, ¿cierto?, medir mediante un pluviómetro. Muy bien, niños. Para ustedes les tengo un desafío, ¿ya? ¿Qué desafío es? Que en un día lluvioso prueben este instrumento en el patio de su casa, ¿ya? ¿Qué será? Este es un pluviómetro casero. Para esto necesitamos un frasco de vidrio, de boca ancha, ¿cierto? Y un embudo plástico, una regla de 20 centímetros y una cinta adhesiva. Veamos, van a pegar la regla al frasco por dentro. Fíjate que el cero de la regla queda en la base del frasco, aquí abajo. Luego van a introducir el embudo, ya, en la boca del frasco. Si es necesario, fíjenlo con la cinta adhesiva para que no se vaya a mover, ¿ya? ¿Qué van a hacer? Este pluviómetro lo van a poner, ¿cierto? Fuera en el jardín, ¿cierto? De su casa, ¿ya? Un día de lluvia. ¿Ya? Si pasan muchos días y no llueve, ustedes van a simular con la manguera, ¿cierto? Una lluvia súper fuerte y una débil, ¿ya? No mucho rato. Van a tomar la manguera como cuando juegan y apretan muy fuerte, ¿cierto? Posicionan el dedito y, ¿cierto? Sale un chorrito más fuerte y lo van a hacer caer aquí dentro de nuestro pluviómetro y luego van a simular que hay una lluvia más débil. Pueden cortar un poco el agua.
¿ya? Y van a medir, ¿cierto?, la cantidad de agua caída, ¿ya? Muy bien, niños. Recuerden que si tienen dudas, contáctense conmigo, por favor. Realicen todas sus actividades ya que les servirán para estudiar, ¿ya? Y recuerden lo más importante, enviar la evidencia. Felicitaciones, ya llegamos al final de la clase. Nos vemos en una nueva cápsula en la clase número 8.